Hola amigos emprendedores, ¿qué tal? Hoy os traigo una cuestión un poco extraña y el vídeo se titula ¿Por qué me persigue Clearblue? No sé si conocéis la marca Clearblue. Clearblue es una marca de predictors, de predictors. Y es que hace un tiempo empecé a recibir una especie de acoso de esa marca. Acoso me refiero a que cada vez que voy a YouTube me sale un anuncio de unos niños sonriendo y haciendo bla bla bla. Y de repente me dicen Clearblue, descubre el día más fértil para ser mamá. Y pienso, ¿por qué me persigue esto? Si realmente yo nunca he buscado nada sobre ser mamá, yo no soy madre, os digo, yo tengo 31 años, no soy madre, nunca he buscado nada en Google, nada relacionado con tener hijos. Entonces, ¿por qué me persigue? Pues lo he dicho yo al describirme, 31 años es una edad ya, ahora es más normal tener hijos a partir de los 30, pero lo normal es tenerlos un poquito antes de los 30. 31 años, no tengo hijos, nunca he buscado nada de tener hijos y mujer, estoy en edad fértil. ¿Y por qué os quiero contar todo esto sobre mi acoso con Clearblue? Porque lo que están haciendo ellos es segmentar, están utilizando la segmentación. Porque imaginaros que Clearblue decide poner el anuncio en todo YouTube, a todo el mundo. Y este anuncio le llega a abuelas octogenarias, que en edad fértil, pues no lo sé, si quizá en un futuro llegarán a poder tener hijos, pero de momento no. Que le llega a hombres, que le llega a niños. ¿Creéis realmente que sería útil mostrar un anuncio y gastar dinero y que llegue a gente que realmente no interesa? Pues no. Es por eso que Clearblue ha decidido segmentar y las chicas entre 30 y 35 años, lo digo porque lo he hablado con amigas, y están recibiendo exactamente el mismo anuncio. Y es un acoso, cada vez que vamos a YouTube, que a mí me interesan cosas de empresa, yo lo que quiero es que me den anuncios de cosas que me puedo descargar, de softwares que puedo utilizar para mi empresa, pues no. Me persigue constantemente el anuncio de Clearblue. ¿Por qué es que os digo esto? Porque creo que es muy importante que aprendáis a segmentar. Y ahora me diréis, no, es que mi empresa no puede hacer segmentación porque es para todo el mundo. Pues falso, todo el mundo puede hacer segmentación. El que vende coches hace segmentación. No, es que los coches se venden a todo el mundo, porque lo llevan las mujeres, lo llevan los hombres, lo lleva todo el mundo, sí. Pero el modelo X es un modelo deportivo que le gusta a los jóvenes y hombres. El modelo Y es un modelo que es más femenino porque los colores son más femeninos, las formas son más femeninas y la comunicación tiene que ir dirigida a mujeres. El modelo Z es un modelo familiar porque tiene un maletero enorme donde puedes poner un carrito, un cochecito, el flotador del niño, el no sé qué. Y eso es para familiares, para gente con familia. O sea, la comunicación que hacemos, aunque vendamos algo, tiene que ir enfocada a la persona que va a recibir esa publicidad. O sea, no podemos gastar dinero ahí a lo loco y venga, y hago un anuncio y va a tener un éxito porque el anuncio es precioso. Sí, es precioso, pero si lo estás mostrando a una persona que no le interesa para nada, pues lo siento, pero estás perdiendo dinero. Entonces tenemos que intentar, yo sé que tu producto, lo sé, me lo dicen todos mis clientes, sé que tu producto lo quieres vender a todo el mundo, pero intenta ver qué grupos de personas podrían interesarle alguno de tus productos y focalízate solo en esos y haz un anuncio específico para esos. Que luego le quieres vender a otro grupo, pues haces un anuncio diferente con un idioma o algo que entienda a esa gente. Me refiero, un joven de 16 años no habla como una persona de 80. Hey tío, ¿qué pasa? ¿Me compra un taca-taca para ir al geriátrico? Pues no, lo siento, hablan de otra forma. No le puedes hablar como un niñato de 16 años, que está en la edad del pavo. Pues no. Entonces, es muy importante la segmentación. Ahora he hecho un poco de coña, pero me quiero centrar. De verdad, es súper importante segmentar. Que hagáis segmentación y que lo que vais a... la pieza de información, el anuncio que hagáis, que vaya dirigido a un público específico. Bueno, no os doy más el coñazo ya y espero que os haya servido el vídeo, espero que estéis pasando un buen verano, espero que me hagáis un like en el vídeo, que sería súper guay, que me hagáis un like, que os suscribáis en mi canal si es la primera vez que pasáis por aquí, que me sigáis en redes sociales, que los encontraréis en la información del vídeo. Y si queréis más información, recursos gratuitos para empresarios, para emprendedores, podéis ir a mi página web www.judithcatala.com y tendré ya... Seguro que os encantará porque hago muchas cosas gratis que os podéis descargar, no cuesta dinero. Y nada, nos vemos el siguiente miércoles, como cada miércoles a las 8, un nuevo vídeo hecho específicamente para vosotros. Un saludo, nos vemos el siguiente miércoles. Chao.